Vamos con la cuestión de hoy. En este vídeo vamos a hablar del álgebra. ¿Qué es el álgebra? ¿Cuándo aparece y para qué se utiliza? ¿Qué es el álgebra? El álgebra es una rama muy importante de las matemáticas. El álgebra aparece cuando las matemáticas se preocupan de las operaciones con cualquier número. Cualquier número lo representaban por una letra. A esa letra le llamaban la cosa. Fijaros. En matemáticas, la letra puede representar una cantidad conocida o una cantidad desconocida. Recordar cuando veáis una fórmula matemática, esas letras que os aparecen en esa fórmula pueden representar una cantidad conocida o desconocida. Si os pongo un ejemplo, por ejemplo, la ecuación de Einstein, energía igual a masa por la c al cuadrado, que es la velocidad de la luz. En ese caso, la velocidad de la luz es conocida, y las otras variables no son conocidas, ¿no? Bien, los números representan cantidades conocidas. Por ejemplo, si yo digo 2 árboles o digo 2 bancos, pues ya todos sabemos a lo que nos referimos. En la antigua matemática, cuando hablaban de una letra, le llamaban la cosa. Por ejemplo, ¿cuál es la cosa que multiplicada por 3 y sumado a 10 nos da el cuadrado de la cosa? Bueno, y esto en principio hasta que llegó el siglo XVI se trataba así, como la cosa. El álgebra es un invento de los árabes. Se introduce en Europa a través de la península ibérica. Y la pregunta que nos hacemos es ¿quién fue el padre del álgebra? El padre del álgebra fue Al-Khwarizmi. Bien, como os comenté antes, en el siglo XVI ya no se hablaba de la cosa, se hablaba de la incógnita. Entonces, en ese ejemplo que os puse antes, ¿cuál es la cosa que multiplicada por 3 y sumado a 10 nos da el cuadrado de la cosa? Pues ya trabajaban con la incógnita. Entonces ya decían el triple de la incógnita, el triple de x más 10 igual al cuadrado de la incógnita, al cuadrado de la cosa, que en este caso es la incógnita, que sería x cuadrado. Bien, en el siglo XVI se buscan métodos para resolver ecuaciones de segundo grado, de tercer grado, es decir, se intentaban buscar fórmulas que nos permitieran resolver esas ecuaciones. Bien, y vamos con la siguiente cuestión, con la cuestión de ¿para qué se utiliza el álgebra? Bueno, esta es una cuestión muy importante. Mirad, ahí os he escrito lo que se llama una expresión algebraica y aparece una variable, observar que es la misma variable, que en este caso es lo que en principio llamaban la cosa y que después ya le llamaron la incógnita. Pues esto es la incógnita con lo que vosotros vais a trabajar en matemáticas, la incógnita. Aparece un número que es un coeficiente, aparece el exponente y aparecen los operadores, que en este caso son las operaciones que se pueden realizar entre las expresiones algebraicas. Esto es una expresión algebraica, esto es otra expresión algebraica y esto es otra expresión algebraica. Por tanto, el álgebra nos da los métodos para operar con expresiones algebraicas. También nos da los métodos para resolver ecuaciones. En este caso aquí tenéis la fórmula de la ecuación de segundo grado. Nos da métodos para resolver sistemas de ecuaciones, métodos para resolver inecuaciones, métodos para resolver sistemas de inecuaciones. Y fijaros que en el siglo XVII la combinación del álgebra y la geometría
le permitieron a Descartes enfrentarse a problemas difíciles que habían propuesto los antiguos griegos en el siglo III a.C. Bien, muy importante es daros a entender que esa combinación del álgebra con la geometría después dio lugar a la geometría analítica. Y decimos también que finalmente el álgebra se aplica en todas las ramas de las matemáticas, en el cálculo, en la geometría y en la probabilidad y en la estadística. Y esto es todo. Hasta la próxima.